Gracias por invitarnos. Gracias, Analina, por tu presentación. Arquitectura del Sur Colectivo, en este momento somos unos cuantos que están por ahí escondidos. El arquitecto Biu y yo somos cofundadores de esta plataforma colectiva de acción pública. Por allá está Bruno Turri, no lo veo, pero allá está Nicolás Ventroni, Agustín Serrano, Luisina Drueto, que hoy son Arquitectura del Sur Colectivo con nosotros. Debajo de la columna Arquitectura del Sur Colectivo están todas aquellas arquitectas y arquitectos que son y han sido parte en distintos momentos, y ahí faltan muchos otros y muchas otras que forman parte de los saberes que para nosotros son necesarios y que no son solo de la transdisciplina, sino de los saberes que están al margen de este mundo. Entonces, digamos, la cuestión del sur, que aparece en el nombre de nuestro colectivo, tiene que ver con un sur que es un sur geopolítico, no es un sur geográfico. El sur es el sur de las epistemologías del sur de Boaventura de Sousa Santos, que se propone visibilizar esos invisibles. Invisibles porque les quitaron la voz a Analina, o invisibles porque son los invisibilizados de siempre. Entonces, para nosotros los modos de producción proyectual surgen en ese proceso de gestión cooperativa que se dinamiza en la diversidad de saberes que se ponen en acción en estas transformaciones que nosotros decimos que tienen vocación emancipatoria. Y decimos que la academia no es solo el aula. Entonces hablábamos de aprender haciendo. Nosotros nos gustó jugar un poco y poner aprender obrando, porque el hacer se liga y está muy bien, y acá se reivindicó la idea del hacer como el hacer instrumental propio de la disciplina que reivindicamos, pero nosotros decimos el obrar, porque el obrar involucra una dimensión simbólica de construcción de sentidos que para nosotros es clave y fundamental en arquitectura, y que esa construcción es una co-construcción, para lo cual, por un lado, aparece la gestión colaborativa, que tiene que ver con los saberes que se traman. Entonces nosotros trabajamos en el espacio público con organizaciones sociales, barriales, gubernamentales, no gubernamentales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos. Hay una coproducción que tiene que ver con estas dimensiones materiales y simbólicas, de un espacio que se va habitando en la medida que se va co-construyendo. El obrar tiene que ver con demoras que creemos que son necesarias en los procesos proyectuales, antes, durante y después de la obra, que se habita y se completa. Una cuestión que Anita dijo que tiene que ver con el activismo. Para nosotros reivindicamos la posibilidad que tiene la potencia el espacio público como el espacio donde se aparece con espontaneidad y es posible visibilizarnos. La idea de hackeo del espacio político en términos arendtianos, no lo de hackear, no lo dijo Hannah Arendt, sino lo del espacio político como polis, como cuestión institucionalizada. Nos proponemos desnaturalizarlo y ver cómo esa multiplicidad de materiales se dinamizan en un proyecto de arquitectura. Y la investigación, que tiene que ver con estas relaciones dinámicas entre palabra, acción y reflexión. Nosotros además como colectivo somos un colectivo que tiene proyectos de investigación, somos un colectivo de investigación y además participamos y nos formamos en posgrado.
Arquitectura del Sur produce arquitecturas efímeras y permanentes. Yo ahí señalé 5, vamos a ver a dónde llegamos, cortamos y después seguimos conversando. Una de las cuestiones claves tiene que ver con los inventarios exhaustivos de disponibles. Y para nosotros los disponibles son disponibles materiales y son disponibles en otros sentidos. Son disponibles los recursos humanos, las cuestiones de valores culturales. Entonces, digamos, inventariar lo disponible es una actividad colectiva. A ver. Otra cuestión tiene que ver, esto es una instalación efímera que el Museo de la Memoria de Rosario nos convocó a realizar a 40 años del golpe de Estado en la Argentina. Cuando nosotros realizamos intervenciones efímeras tenemos una premisa que tiene que ver con el dato material que se origina en una necesidad posterior. Pensaba en lo que decían de los residuos y estas cosas, ¿no? Venimos relevando, y no es una cosa demasiado inteligente, es obvia, que después de desmontar muestras en los museos, en distintas instituciones, colegios de arquitectos, porque somos cartoneros nosotros realmente, se tiran muchísimos materiales que están en perfectísimo estado. Entonces, para nosotros, cuando hacemos instalaciones efímeras, el dato material tiene que ver con una necesidad a donde estos materiales después cobran nuevos sentidos. Entonces, el Museo de la Memoria a 40 años nos pedía que hagamos un homenaje a las resistencias de los organismos de derechos humanos. En ese círculo ahí está el Museo de la Memoria de Rosario, en pleno centro de la ciudad, Paseo del Siglo, la Plaza San Martín. Enfrente está ese edificio que es de la jefatura de policía durante la dictadura, y allí funcionó el Centro Clandestino Paradigmático, la Facultad de Abogacía, y esa diagonal de la plaza la marcamos porque el 14 de marzo de 2016 Mauricio Macri por primera vez vino a Rosario como presidente de la Nación y no sé si todos saben, pero apenas en febrero, 2 meses después de asumir, decreta la emergencia en seguridad pública, con lo cual vuelve a otorgar a las Fuerzas Armadas la posibilidad de operar con conflictos de interior. Y eso era un atributo durante la dictadura, y eso se recupera apenas 2 meses de asumido Macri. Y también, el mismo mes de febrero, Macri decreta un protocolo de seguridad. Esto lo comento porque vino a abrir el año académico en la Facultad de Abogacía y aparecieron estos elementos que nosotros realmente estábamos desacostumbrados, realmente de fuera de escala nos parece este cordón de personas de seguridad puestas en esta diagonal y las vallas, y nos habían pedido homenajear a las resistencias de los organismos, y dijimos, ¿por qué no aprovechar en esta misma diagonal y pensar en reivindicar la movilización y la protesta social como herramienta legítima de lucha y de visibilización y defensa de derechos, ¿no? Entonces, bueno, decidimos montar una muestra fotográfica colectiva, para lo cual lanzamos un mensaje en la botella y solicitamos a las distintas organizaciones sociales, gremiales, de derechos humanos, colectivos de mujeres, que nos den una foto, que nos envíen una foto donde estén en una movilización. Y nuestro trabajo iba a ser diseñar el soporte. Volviendo al tema de lo disponible, hay un disponible que es el muro Pixel, que se puede bajar de internet, que tiene que ver con la posibilidad de modelar paramétricamente un sistema de placas que se encastran. Y nosotros veníamos trabajando con bibliotecas populares y estaban necesitando equipamientos para las salas de lectura. Entonces partimos de la placa de multilaminado fenólico de 1,22 m por 2,44 de 10 milímetros y
pensamos en un dispositivo para que sea una muestra de estas movilizaciones sobre esta diagonal y que la pensamos en distintos tramos justamente para no generar una nueva barrera, ¿no? La disposición en el sentido de la diagonal o a 45 grados tenía que ver con especulaciones respecto de la mirada, que para nosotros es clave en el espacio público entre la diferencia que Cristina Corea hace entre el testigo y el espectador. ¿Cuál es la diferencia, no? Dice, el espectador está desde afuera y observa, el testigo está desde adentro y habita. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos, si hay, procurar transformar a esos espectadores en testigos, ¿no? Entonces hicimos algunas especulaciones en simultáneo, la posibilidad de los equipamientos que estábamos necesitando y a la vez cómo montar esas imágenes que nos iban trayendo. Por un lado también hicimos algunos ensayos respecto de cuánto se podía apilar este dispositivo y los tramos se fueron destacando en función de hechos clave dentro de esta historia reciente, ¿no? Entonces aparecía el 83, la vuelta a la democracia, y este es un punto que para recomponerlo hay que producir un desplazamiento del observador. Bueno, distintos no los voy a describir. Las resistencias hoy, 2016, terminaba con el presente, y la Plaza San Martín es la plaza donde además se convoca la movilización del 24 de marzo, con lo cual ver cómo funcionaba de algún modo este dispositivo entre la multitud era un desafío, pero a la vez muchos de los que estaban marchando eran protagonistas de las mismas fotografías que nos enviaban, ¿no? Y para nosotros esta foto es muy linda porque emergen estos números, estas fechas clave, del mismo modo que las banderas en esta marea humana, ¿no? Y respecto de la pregunta, ¿quién necesita algo? Ensayamos un primer dispositivo en un encuentro con un taller de fanzines y de bordado por Ayotzinapa. No lo voy a describir, pero ya aparecía este elemento vertical porque se necesitaba poner a secar las hojas de los fanzines. Después, en un congreso de arquitectura nos invitaron a participar y fue oportunidad de encontrarnos con Diego Pérez de Todo por la Praxis y recortamos algunas de las aletas de encastre, se habían roto, entonces las que tenían las aletas rotas se cortó la aleta y solamente haciendo esos cortes aprovechamos absolutamente toda la placa y diseñamos unos dispositivos que podían ser tribunas, que podían generar distintas situaciones de encuentro y tenían que ver con repensar en los espacios de la facultad, que hoy justamente veníamos charlando, que si no es el bar y que es un lugar concesionado, donde nos juntábamos, donde nos encontrábamos docentes, estudiantes, más allá de la circulación, ¿no? Bueno, estos dispositivos algunos vi que todavía están por ahí y una posibilidad de suplementar sentidos cuando nos encontramos con algunas de estas frases que remiten a esa línea de tiempo que construimos. Después, hijos en el predio de la ex ESMA en Buenos Aires, a 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, se hizo un encuentro de artistas, arte urgente, la curadora es Ana Longoni, ahora está en Reina Sofía, pero digo, ver de qué modo acá se trabajó la superficie para sentarnos, de apoyar, cómo lo disponible empezaban a hacer las fotos, la textura. Y bueno, esto no lo voy a contar, pero por ejemplo este es otro ejemplo donde la instalación que se hace en el museo trabaja con chapas galvanizadas porque el destino es una radio comunitaria de un barrio. No voy a contar ese ejemplo, pero digo, siempre operamos así entre lo efímero y lo permanente. Este es un
caso muy breve que quiero contar, que tiene que ver entre lo efímero y lo permanente, que es en Quito. Fue una jornada bien interesante. Bueno, justo Aqua Alta era uno de los invitados. Fuimos invitados por Alborde de Ecuador, que la propuesta era hacer arquitecturas directas en contexto de emergencia. La emergencia era el Mercado San Roque, el popular Mercado San Roque de Quito. Acá estábamos en el mercado y presentaban el encuentro representantes de Alborde, de las organizaciones del mercado, de Red de Saberes, y esto fue interesante. Una mujer irrumpió, y esto es lo lindo porque esto no sucedió en la facultad, fue el desafío de Alborde, de que no se haga un taller en el marco solipsista, si se quiere, de las prácticas de arquitectura habituales, de los workshops, sino que fuimos a este riesgo, a que justamente una trabajadora diga, acá en esta mesa no hay ninguna mujer. El Mercado San Roque somos del 80% mujeres y no tenemos representatividad. Bueno, este es un poco una infografía de la problemática, y lo interesante es que cada colectivo trabajaba un problema diferente. No es que íbamos a competir ni a comparar, sino que íbamos a intentar resolver junto con la comunidad. A nosotros nos tocó acá, por fuera del mercado. Bueno, es interesante, ahí los globos hacen como un diagnóstico, que eso para nosotros era una condición necesaria, porque no trabajamos en los territorios como paracaídas ni como expertos a dar soluciones, sino que siempre trabajamos con las comunidades, y acá teníamos 5 días. Entonces fue clave para nosotros el trabajo previo que habían hecho con las comunidades. Y en los globos amarillos dice, por ejemplo, en nuestro lugar en el 2, que de ahí no creo que se lea, pero que en nuestro lugar había problemas de droga y que por ahí saltaban con los cuchillos, así concretamente el diagnóstico arquitectónico. Nos encontramos en el lugar, ya advertidos por la trabajadora, y entonces dijimos si era posible hacer una reunión ampliada donde haya mujeres para plantear la problemática, pero en principio les dijimos qué era lo que ellos necesitaban, lejos de hacer nosotras nuestra evaluación. Entonces nos pidieron una normativa. Nos parecía bastante extraño, una comunidad quichua hablante, que todas campesinas, que nos pedían una normativa, sabían que necesitaban ese instrumento. El tema es que nos dijeron que ellos no eran patrimoniales, que eso le habían dicho, y que la posibilidad que tenían de no ser expulsadas era relacionarse con eso. ¿Qué pasa? Procesos de gentrificación, todos conocemos, desde que Quito es patrimonio de la humanidad, feos, sucios y malos son el hedor, dijera Rodolfo Kusch, con lo cual no eran patrimoniales y ellos lo sentían. Entonces, bueno, hicimos simultáneamente una campaña que está por las redes. Lo interesante, esto pasó hace 3 años, la red está activa, pueden entrar, y es un lugar de circulación de muchísima información vinculada al mercado. Esto tiene que ver con el funcionamiento. La línea de arriba es de entre las 3 y las 4 de la mañana, todos los días, por eso digo lo efímero y la permanente. Estos puesteros y puesteras ponían sus mercaderías al mediodía en Ecuador, imagínense el sol terrible, verduras y frutas, con lo cual ese era un problema, la sombra y el desmontar. Nos marca, así en la pared ponemos el límite. ¿Cuánto mide el puesto? Un pallet, 2 pallets, unidad de medida, pallets o tarimas. Empezamos a relevar el problema de las sombrillas, el problema del peso, porque hay ráfagas de viento. Conseguimos que nos reciban, eran verdaderamente muchas más las mujeres. La educación popular nos da herramientas para tramar saberes. Hicimos unos juegos, entre todos dijimos, hagamos el mayor espacio posible, el menor. Hasta acá parecía una pavada, nos reíamos. Salió lo del patrimonio, hicimos un stencil descargable, prejuicios, nos dijeron que ellos eran grafiteros y que les dejemos stenciles. Y acá vino la propuesta, que es la asamblea proyectual, que es un instrumento metodológico para nosotros clave para dinamizar saberes y tener informaciones a los proyectos. La sombrilla y el pallet. Desplegamos las cuadras problemáticas y les propusimos con fichas que llevamos que ubiquen sus puestos en el lugar. Bueno, objeción.
arquitecta, y a ustedes con sus jueguitos, ¿para qué vamos a poner los puestos si ya sabemos dónde van? Y apareció una mujer a decir, el problema es que ese señor tiene 7 puestos, 7 pallets, y el mío no entra en la normativa, ¿no? Entonces, bueno, este elemento sirvió para visibilizar que estaban de acuerdo en compartir la sombra. Lo de los pallets nos pidieron que les dejemos el instrumento para ellos seguir dialogando, pero la posibilidad de la normativa se visibilizó en el empotramiento de la sombrilla. Digo porque todo esto es porque lo que dejamos materialmente es este elemento que por la cruz que tiene en el soldado se empotra la sombrilla, no produce el giro por el viento, queda en el piso pero es a ras de suelo, con lo cual puede quitarse y ponerse todos los días. Bueno, se colocó una y entregamos los planos que para ellos eran clave porque decían, cuando vienen del municipio no entendemos lo que nos están proponiendo, y acá ellos sabían lo que querían y cómo proponerlo. Cuento brevemente, ¿listo? Bueno, caña, bambú, acero, el acero vegetal, escama, liviano, se usa, Cerro de la Matanza, el obrar, el juego, las piezas, el encuentro que da la forma, exploraciones con madera milenario quemado que es antibicho y es impermeable, la poética, Victoria es sobre la matanza de los minuanes, o sea que había mucho que hablar sobre ese tema, los lugares aparte, bueno, está privatizado por un autódromo, o sea que hubo todo un trabajo, y Abuelas de Plaza de Mayo, que generamos un lugar con una pintura colectiva, con sobrevivientes, un lugar de encuentro. Gracias.